Todas mis salidas terminaban similar. La verdad es que juego a esconderme bajo este traje. Los chistes quedan vacíos como las copas, las sonrisas se apagan como las luces, las mujeres huyen cuando no hay plata, los taxis funcionan mal como mi cerebro, la noche ya no es mi cuna y mi brújula se rompió como mi alma. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una crisis que parece no tener salida? ¿Has enfrentado un momento en tu vida en el que el éxito que tanto buscabas se convierte en una carga insoportable? ¿Qué pasa cuando la presión de ser feliz y positivo choca con la realidad dura de la adversidad y el fracaso? En un mundo que nos vende la felicidad inmediata y el triunfo constante, ¿cómo podemos encontrar sentido en el dolor, la incertidumbre y las caídas inevitables? ¿Es posible que en medio de la adversidad se esconda una oportunidad para reinventarnos y renacer? Estas preguntas tan profundas como universales encuentran una respuesta viva en la historia de Gaspi, el youtuber argentino que atravesó una crisis personal y física para luego transformarse ante millones de personas en la velada del año 5. Pero su experiencia va más allá de un cambio estético o un fracaso pasajero en el ring. Es una lección de resiliencia, autoconocimiento y superación que conecta con una filosofía milenaria que nos invita a abrazar y a no huir de lo negativo en nuestras vidas. Vivimos en una época saturada de mensajes que nos invitan a ser felices, positivos y exitosos a toda costa, como si la vida fuera una sucesión interrumpida de victorias. Sin embargo, detrás de esta fachada de euforia perpetua, muchas personas se enfrentan crisis profundas, desconexión consigo mismas y un vacío difícil de llenar. En medio de este panorama, historias como las de Gaspi nos invitan a detenernos, reflexionar y repensar nuestra relación con la adversidad, el fracaso y el crecimiento. Gaspi no es solamente un caso de éxito físico, sino un ejemplo tangible de cómo la filosofía estoica, una escuela de pensamiento con 2000 millones de años de antigüedad, sigue teniendo vigencia hoy en día. Los estoicos nos enseñaron que la virtud y la plenitud no se encuentran ignorando la adversidad, sino enfrentándola, aceptándola y usándola como una herramienta para la transformación personal. La historia de Gaspi encarna esta enseñanza con fuerza renovada, en donde las dudas de la edad moderna nos llevan a tener un enfoque mucho más claro de nuestros objetivos y metas. Gaspi alcanzó fama temprana, pero la presión de sostener un personaje público y los excesos que lo acompañaron lo llevaron a una profunda crisis existencial. Su vida, en apariencia de éxito y diversión, escondía un vacío que manifestaba una destrucción y un aislamiento producto de la fama. En esa fase se refleja el dilema moderno, una sociedad obsesionada con el éxito pero incapaz de ofrecer un camino claro para gestionarlo y entenderlo, atrapando a muchos en una espiral de ansiedad y de constante frustración por conseguir más. Este fenómeno, descrito también en reflexiones contemporáneas sobre fracaso y la angustia por el éxito, nos habla de una carga externa que interiorizamos, un mandato social que nos impulsa hacia metas inalcanzables o ilusorias. Gaspi, consciente de su propio desgaste, decidió romper con este ciclo. Su decisión de enfrentar el reto con el boxeo, no solo como un espectáculo, sino como una prueba de voluntad y de reinvención, fue un acto de valentía y responsabilidad consigo mismo. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos romanos, nos ofrece enseñanzas profundas sobre cómo enfrentar la sensación de vacío o falta de sentido que a veces sentimos en nuestras vidas. Para los estoicos, el vacío existencial surge cuando nos desconectamos de lo que realmente depende de nosotros y nos perdemos en deseos o preocupaciones externas que están fuera de nuestro control. Séneca propone que la clave para afrontar este vacío está en centrar la atención en la virtud y la razón, que son las únicas cosas verdaderamente valiosas y bajo nuestro control. Cuando vivimos conforme a la naturaleza racional, cultivando la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza, encontramos un sentido auténtico y duradero. En vez de buscar la felicidad en placeres efímeros o en la aprobación externa, Séneca nos invita a encontrar la paz interior en nuestra actitud hacia las circunstancias. Además de hablar directamente de la muerte, con su famoso Memento Mori, recuerda que vas a morir, para valorar más el presente y vivir con intención, sin desperdiciar tiempo en angustia o en la búsqueda inútil de sentido fuera de nosotros. Esto lo podemos apreciar como cuando Gaspi, al finalizar la pelea, agradece más el momento presente que la propia derrota, y en donde lo importante ha sido el camino de superación para llegar hasta allí, no el cinturón el cual prueba la victoria como tal. En la preparación para la velada del año 5, Gaspi inició una transformación que fue más allá del cambio mental. Bajó 26 kilos, abandonó hábitos nocivos y sobre todo comenzó un proceso de crecimiento mental. Lo que para muchos podría haber sido un simple reto deportivo, para él se transformó en una oportunidad para reencontrarse, redefinir su identidad y abrazar sus límites y posibilidades con honestidad. Desde la filosofía estoica, esta actitud se ve como un verdadero triunfo, no evitar la adversidad, sino responder
responder a ella con acción y reflexión. En lugar de considerar la derrota como un fracaso, Gatsby la vivió como una experiencia formativa que le permitió crecer y fortalecerse internamente. Así el fracaso pierde su peso paralizante y se convierte en un evento neutral de ser reinterpretado y usado como base para el progreso. El filósofo que nos enseña esto era Epicteto, el cual nos enseñaba que no debemos temer a los obstáculos ni al fracaso, porque no dependen completamente de nosotros y son oportunidades para crecer en virtud y fortaleza interior. Según él, lo importante no es el resultado externo, sino cómo respondemos ante las dificultades. Para Epicteto, el fracaso es simplemente un evento externo que no debe alterar nuestra tranquilidad. Más aún, cada fracaso es una lección que nos ayuda a fortalecer el carácter, mejorar nuestra sabiduría y ajustar nuestra actitud para acercarnos más a la vida virtuosa que al verdadero éxito. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que importa, decía el filósofo. Esto implica que el fracaso no es el fin, sino un momento crucial para practicar la resiliencia y el dominio de uno mismo. La historia de Gatsby es también un claro ejemplo del llamado glow up, que no solo es externo, sino profundamente interno. La transformación física, visible y celebrada, fue reflejo de un cambio mental y emocional mucho más profundo. En el boxeo aprendió disciplina, autocontrol y perseverancia. En la vida encontró sentido, autenticidad y propósito. Este viaje es una invitación para cualquiera que se sienta atrapado en su propia crisis o desconexión. Gatsby nos muestra que la adversidad no es un enemigo a evitar, sino un maestro que, si sabemos cómo escucharlo, puede guiarnos hacia una versión mucho más plena y consciente de nosotros mismos. En este plano fue Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, quien es famoso por sus meditaciones como un diario personal para reencontrarse consigo mismo para vivir mejor cada día. Para él, la superación personal es un proceso constante de autoexamen, autocontrol y de mejora moral. Se trata de reconocer nuestras debilidades, corregir nuestros errores y cultivar la virtud poco a poco, sin buscar la percepción instantánea, sino progresar paso a paso. Él enfatiza que la verdadera lucha es con uno mismo, contra los propios vicios y pensamientos negativos, que cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer, y que la serenidad interior y la fortaleza se consiguen con disciplina y reflexión diaria. La perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin apatía, sin arrogancia y sin pereza, nos recuerda. Así, para Marco Aurelio, la superación personal no es un destino como tal, sino un camino de mejora continua, donde la mente y el espíritu se entrenan para enfrentar la vida con sabiduría y con mayor calma. En un mundo que constantemente nos exige ser felices y exitosos, la historia de Gatsby y la sabiduría estoica nos recuerda que la verdadera libertad está en aceptar que no podemos cambiar y actuar con valentía en lo que sí depende de nosotros. No hay crecimiento sin dolor, ni virtud sin desafío. Como Gatsby, todos podemos aprender a mirar de frente nuestras crisis existenciales y transformar el miedo y la incertidumbre en una fuerza y en una claridad. La adversidad, lejos de ser un obstáculo definitivo, puede ser el camino hacia un renacimiento personal, porque al final la vida no se trata de evitar las caídas, sino de levantarnos con más sabiduría, más coraje y mucha más humanidad. Así como el pensamiento estoico, desarrollado por figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrece una filosofía práctica y profunda para enfrentar los desafíos de la vida moderna, lejos de ser una doctrina fría o resignada como creen algunos, el estoicismo enseña a cultivar una fortaleza interior que permite superar tanto los golpes emocionales como las limitaciones físicas, enfocándonos en lo que sí podemos controlar, nuestras actitudes, decisiones y acciones. Epicteto, nacido esclavo, nos recuerda que aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Para él, cada obstáculo fue una oportunidad para crecer y fortalecerse, haciendo de fracaso un peldaño hacia la excelencia interior. Séneca, por su parte, nos guía a superar la ansiedad, el miedo y el vacío existencial, centrándonos en la virtud y en el presente. Nos enseña a vivir con intención, a valorar el tiempo y a no depender de los placeres pasajeros para encontrar sentido y estabilidad emocional. Y por último, Marco Aurelio, que en su vida como emperador practicó el autocontrol, la disciplina y la humildad, mostrando que la verdadera superación personal está en dominarse a uno mismo. En su conjunto, el estoicismo transforma la visión de nuestra vida, no como algo que debe satisfacer nuestros deseos, sino como una escuela constante donde a través del esfuerzo consciente podemos alcanzar resiliencia emocional y fortaleza física. Así el pensamiento estoico sigue siendo una herramienta poderosa de autoconocimiento, autocontrol y crecimiento integral, que nos prepara para vivir con propósito, claridad y coraje. Es por esto que no podemos dejar de lado el ejemplo de Gatsby, que aunque fue derrotado por nocaut técnico en la primera ronda, con su pelea interna nos mostró su agradecimiento y lo vimos sereno al final de este evento. Sus palabras ante el público reflejaron la madurez adquirida durante su proceso de transformación, las cuales dicen así: muchísimas gracias a todos, los quiero mucho, traté de dar lo mejor, es un deporte y son cosas que suceden, me voy a dormir tranquilo con todo el grito de ustedes que me hace muy
Bien,